día algo rápido sobre los antimicóticos y antibióticos. Los antimicóticos ya ustedes supongo que conocen alguna idea de esto, es aquellos antimicrobianos que usan en las infecciones de los pacientes, algunos antimicóticos ya tratados por hongos. Y los antiparasitarios es un problema realmente vigente en países como el nuestro, donde la salubridad es bien deficiente y por lo tanto este tipo de procesos son comunes, ¿sí? Es importante reconocer que, como dice ahí, las infecciones causadas por hongos, atenta señorita, ¿qué? Por favor. ¿Sí? Y estas infestaciones por hongos o infecciones por hongos superficiales o sistémicas. Superficiales se refiere fundamentalmente a la piel y maneras. Creo que una de las micosis más comunes son las de la niña pedis, que probablemente algunos de ustedes lo padecen. Es muy común eso, no tanto porque hay falta de higiene, sino porque el tipo de calzatura que usan no es la más apropiada. Ustedes se han casi incorporado dentro del uso masivo de las zapatillas. Y las zapatillas, en verdad, para países como el nuestro, probablemente son el peor calzado que pueden usar. Preserva mucho la humedad de los pies, obviamente con su componente contaminante, y hay mucho hongo en el suelo, y por lo tanto las infestaciones por los hongos en los pies son notablemente frecuentes. No son cosas muy graves, pero casi en algunos casos al menos se infectan con procesos bacterianos que ya complican la cosa. Y son rebeldes de eliminar, especialmente si a la vez la piel misma se complica con infecciones de las uñas. La onicomicosis generalmente requiere tratamientos sistémicos hasta por 6 meses de tratamiento. Y desde aquí quiero precisar que los tratamientos tópicos, que hay infinidad, en verdad nunca funcionan por sí solos, ¿sí? Pueden pasarse toda la vida aplicándose cremita, polvito para los hongos, van a controlar la molestia, pero nunca van a erradicar el hongo. ¿Por qué? Porque los hongos se meten en la capa profunda de la piel. Y los talquitos, las lociones, ¿dónde actúan? Más que en la capa superficial de la piel. No ingresan a las capas profundas, donde están la mayor proporción de estos hongos. Entonces el tratamiento, por favor, insisto, debe ser, digamos, sistémico y tópico. No puede nunca cogerse en el tratamiento tópico solamente. Y muchas veces incluso requiere extirpación de las uñas. Así que por ahí vamos ubicándonos, ¿no? Bueno, y ya cuando hay infecciones por hongos en órganos internos, la cosa es un poco más complicada. Generalmente en este caso, ya especialmente si se difunde, se diseminan, es porque hay algún mecanismo de defensa que no es muy apropiado. Los inmunodeprimidos es muy común este tipo de infecciones sistémicas que son gravísimas. Ahí sí son graves, se usan antimicóticos de uso complejo y que no siempre pueden resolver el problema, ¿sí? Los antimicóticos actúan en una sustancia matriz que es tan común en los hongos como el colesterol es en nosotros. Es prácticamente el colesterol de los mamíferos, es el colesterol de los hongos. Es fundamental, porque acaso el colesterol. A pesar de que tanto se sataniza y el colesterol malo, el colesterol bueno, porque hay que tener que ver con la patología cardiovascular. Claro que sí, pero es fundamental para la función biológica de nuestro cuerpo. Imprescindible para que se mantenga funcionando en la membrana celular. Así que vamos a reconocer una función importantísima de estas sustancias. Bueno, y se clasifican en antimicóticos sistémicos, como los que están ahí, donde destacan, por ejemplo, volviendo la fotericina B, que se usa en infecciones por hongos sistémicos y que son potencialmente tóxicos también este tipo de antimicóticos.
Y uno de los más conocidos son los triazoles, como el fluconazol y el itraconazol, que se usa bastante. Hay infestaciones micóticas comunes, pero es muy típico su uso en la candidiasis vulvovaginal o incluso también comunes en la onicomicosis. Y dentro de las alilaminas tenemos la terminamina, que probablemente será el antimicótico de uso dermatológico más común. Es muy eficaz en verdad este preparado de la terminamina. Ha reemplazado a todos los antimicóticos antiguos, incluido la glifosatina. Y los tópicos, que repito, no son suficientes, por favor, para curar una infección micótica. Siempre son un complemento nomás. Ahí están también los polienos, donde está la nistatina, que cada vez se usa mucho, pero hace tiempo era el antimicótico más popular. Y demás, también ahí tenemos, por ejemplo, imidazoles, como el ketoconazol y el tioconazol, que se usa bastante ahora en crema. En verdad dan un beneficio sintomático inmediato. La picazón, el exudado mejora notablemente, pero repito, el tiempo que sale los hongos que están en la capa profunda de la piel no le da tiempo, en verdad, para que el antimicótico en crema o en solución pueda erradicarlo del todo, porque apenas está, digamos, el hongo mejorando en síntomas, sigue produciéndose en las capas internas nuevas oleadas de hongos que salen a la piel. Entonces, repito, insisto, por favor, ahí es imprescindible el tratamiento sistémico. Estos antimicóticos son convenientes darles una revisadita como el fluconazol. Es un antimicótico muy antiguo y particularmente su espectro cubre de manera muy eficaz a las cándidas, particularmente la cándida albicans. Recuerden, la cándida albicans ya lo hemos comentado como aquel es comensal, en verdad comensal, porque vive como parte de nuestra flora gastrointestinal. Y en la mujer vive y es parte de la flora vulvovaginal. Así que cuando a una mujer le encuentran cándida en los genitales, no es un germen extraño que ha llegado por ahí y está infectándolo. Puede infectarlo cuando particularmente se rompe el equilibrio que brinda el ecosistema vulvovaginal. Ya hemos hablado sobre eso, ¿me parece? Permite que estudie medicina gente que tiene ocupaciones laborales. La medicina jóvenes se debe asumir a tiempo completo. No es compatible con responsabilidad y ocupación laboral. No es así. Si queremos que se formen óptimamente, es imposible, por favor, eso está demostrado. No les quiero con esto, ¿verdad?, causar una mala impresión en cuanto a que soy dogmático, sectario. No, pero me interesa que se den las condiciones óptimas para que ustedes se formen como médicos adecuadamente, no como quien viene aquí a ver qué tanto lo puede hacer. Pero bueno, entonces le estaba hablando de la cándida. La cándida albicans, repito, es parte de la flora colónica, particularmente de todos los seres humanos, ¿no? Y parte fundamental de la flora vulvovaginal. Despierta, madrecita, contigo, despierta. No me des a mí, no te vas a venir a dormir. Les había hablado ya en varias ocasiones de que fundamentalmente la cándida albicans da problemas infecciosos cuando ustedes, en verdad, le dan las facilidades del caso, especialmente a las mujeres, manipulando todo lo que es el ecosistema vulvovaginal. Ustedes, a nivel de sus genitales, tienen dos condiciones
básicas de la flora vulvovaginal, cuando está la Cándida albicans como agente normal, y una condición, al menos en la edad que están, de acidez notable, pH ácido. Esos dos factores impiden, por favor, que las bacterias, especialmente patógenas que están ascendiendo en carga un montón desde la región perianal, desinfecten. Pero como ustedes se dejan influenciar por toda la propaganda comercial de jabones especiales o normas por ahí que establecen la sociedad como si fuera una cuestión básica de salud y de higiene, de hacerse higiene genital, de estarse aplicando sustancias que promueven la propaganda televisiva como maravillosas para mantenerlas frescas, deodorizadas. Es lo peor que pueden hacer, pero no lo vayan a entender mal, no vayan a pensar que yo promuevo la suciedad, no promuevo la higiene, no es así. Sino que la higiene tiene sus condiciones en las cuales debe dar. Y repito, la mayor proporción de mujeres que están permanentemente sufriendo de infecciones vulvovaginales es porque hacen uso inapropiado de la famosa higiene genital. Bueno, entonces, la cándida de ser un germen que normalmente está ahí y está dependiendo de las bacterias perianales, cuando es alterada esta condición del ecosistema vulvovaginal, inmediatamente se multiplica, es tipo un germen oportunista. Y lo hace de modo tan excesivo que comienza a dar molestia. Y es muy común la candidiasis vulvovaginal. Se caracteriza por un flujo, pues como leche cortada, exactamente como leche cortada abundante, y da una picazón extrema, se irrita notablemente. A veces la irritación es tanta que produce dolor, ardor, si viene en pareja, dolor coital, dispareunia notable. Es una calamidad. Pero por favor, de ninguna manera, por ser un proceso vulvovaginal, se transmite a la pareja. Esa es una calamidad que difunde la ginecología moderna. Y no lo difunde necesariamente porque creen que hay que controlar ese potencial problema o imaginario problema que ellos piensan y que hay que medicar. No, sino que generalmente ese manejo supone consultas, supone controles, supone ingresos profesionales y una serie de beneficios subalternos. Por favor, jóvenes, por favor. Entonces, no se justifican al menos esas higienes obsesivas. Dime. Fuertecito habla, porque no te escucho bien. En el caso de padecer de trichomona, por ejemplo. Perdón. Claro, en el caso de padecer de trichomona o tricomona, han escuchado que debe equilibrarse, por ejemplo, yo como mujer. ¿Qué tiene que ver la tricomona? No, es que simplemente se me vino a la mente el hecho de que usted dijera que algunos Ya, pero no estamos hablando de tricomona. La tricomona es un protozoario, es un parásito que no tiene nada que ver con la carne. Es agente causal de ITS. Y por lo tanto, como es ITS, sí se debe tratar a la pareja. Pero de eso no estamos hablando. es que lo había No lo confundas. La candidiasis, pero déjame terminar de ahí. La candidiasis, repito, no es una infección, no es algo adquirido, sino que es un crecimiento sobrepoblacional de la cándida que normalmente está en los genitales y comienza a morir. Y por lo tanto no se transmite porque siempre ha estado ahí y no tiene esa posibilidad de resistir. Creo que esto se puede ser análogo a lo que yo se compañía al hombre con alta calidad con la balanza. Así está Escúcheme, jovencitos, no porque se comparta a una infección que es ITS, sino que se han dado condiciones especiales. Y ese varón, que a lo mejor su pareja también tiene candidato, para que él haga una cantidad de candidatos
de hermanos que se jabonan obsesivamente, son capaces de sacar el brillo, son capaces de sacar el brillo. Una barbaridad, ¿saben qué? Encuentran ahí una secreción grasosa que se llama esflegma, que tiene una particularidad. Como es una secreción grasosa que está cubierta por el prepucio, y obviamente también es sudor, obviamente tendrá un contaminante, digamos, de tierra, podemos decir que tenga el ambiente. Se forma un macerado que se acidifica increíblemente, aunque les parezca mentira, como es que esa acidificación de un poco de picor y un poco de mal olor, pero ¿sabes lo que está ocurriendo? Está combatiendo todos los gérmenes que se acumulan normalmente ahí y que son patógenos. O sea, tiene una función defensiva. Y no debe ser obsesivamente eliminado como hace mucho por el sitio. Y por ahí fíjense otra cosa que quiero comentar, que nosotros muy pocas veces tenemos la libertad, por ejemplo, de curiosear nuestro cuerpo. No lo hacemos. Y particularmente si son genitales, peor, porque el moralismo en nuestra cultura, de nuestra sociedad, no nos permite que haya un niño, por ejemplo, que está curioseando un pene, claro, que lo mira, lo revisa. ¿Qué hacen los padres de la niña? Inmediatamente lo sancionan. Lo sancionan. Inmediatamente lo catalogan de perverso, de pervertido, de pecaminoso, de mañoso. ¿Qué estúpido es nuestra sociedad democrática? El niño particularmente es el personaje más curioso que existe, y la curiosidad, ¿saben qué bueno? Si se le frustra, no permite que desarrolle su inteligencia, porque la curiosidad es el primer paso para el desarrollo de la inteligencia y del proceso científico. Porque cuando alguien se interesa por algo, comienza a elaborarse preguntas. Y si eso más bien lo encaminamos a que trate de encontrar la solución a esas preguntas, lo vamos a elevar intelectualmente para que desarrolle su inteligencia. Pero si lo frustramos, lo castigamos, como hacen mucho, lo castigan, lo bloquean las manos, lo hacen mayores a veces hasta suplicio. ¿Por qué se está tocando los genitales? Está poseído por el demonio, por el pecado. Qué brutalidad es eso. Y por eso que llegan a la adultez y se encuentran que en el pene, la corona del glande, hay unas pequeñas erupciones que parecen perlitas. Por Dios, ¿cómo llegan a consultar por ahí si por alguna razón de la aplicación llegan por la lámpara de la bota, por favor, examina, es una ITS. Increíblemente, a veces digo, ¿has tenido relación? No. ¿Cómo digamos que va a poner un ITS si no tienes pareja? No, que a veces me toco, como toco cosas, me puedo transmitir ya no pues me informo de la sesión. Entonces estamos borrando el asunto de la calidad civil. Entonces, si ustedes obviamente se hacen su baño diario, como quieran, sin utilizar demasiado aditamento, por ejemplo, jabón, tan tontos que por ahí que tienen azufre, que son jabones de avena, jabón de loctauman, jabón carbónico, jabón de diablo, enriquecido con probióticos, probióticos. Eso solamente la gente despistada aprende, ¿sí? La gente que tiene criterio dice que ya no tengo que saber si será útil realmente. Ahí viene la necesidad de hacer preguntas de curiosidad. Voy a preguntar con los que saben si esto es conveniente o no. Porque tienen que usarlo primero. Tendrían que preguntar. Tómense el tiempo, hagan ese esfuerzo para que no sean engañados, ¿eh? Y estafados con tanto material que se mueve. Bueno, entonces en este hongo, cuando ya da molestias, cuando se convierte en patógeno, sí hay que actuar con antimicóticos, y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos un estuco que es extraordinariamente eficaz. Y ha sido bien lo que digo, ha sido tan eficaz que con una sola dosis, una monodosis oral de 160 miligramos, una cápsula de 160 miligramos, única dosis, controla la candidiasis vulvovaginal. Se elimina. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad una gran cantidad de estas cándidas se han vuelto resistentes. Y ya no funciona la fluconazol. Se tiene que pasar a otro que vamos a revisarlo, que se llama itraconazol. ¿Sí?
Si ven su espectro, no solamente corre cándida, tiene idea de otros hongos. Ahí están los efectos adversos, claro, como cualquier fármaco tiene efectos adversos, puede dar manifestaciones gastrointestinales, a veces con un poco de dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea, pero eso es cuando se da cosas prolongadas, tratamientos largos. Pero cuando hay un tratamiento reiterativo, como ocurre en algunos casos, que están permanentemente sufriendo estos accesos de candidiasis vulvovaginal, pero que es por mal manejo, no porque el hongo esté ahí permanentemente, entonces van a tener que usar, y muchos médicos sin criterio usan fluconazol, crónicamente puede llevar a problemas de patotoxicidad. Pero eso no es porque el curso de la enfermedad realmente así lo justifique, sino por el mal manejo, el mal tratamiento, el uso inapropiado y demasiado frecuente de este antibiótico. El itraconazol, como les decía, es la alternativa moderna, ¿sí? Es evidentemente más eficaz, especialmente cuando hay resistencia al fluconazol. Y como dice aquí abajo, su utilidad actual es porque cuando hay casos de resistencia al fluconazol. Por favor. Algunos ya lo están usando como antibiótico de entrada. Ven que dice, aquí puede haber cándida, usan itraconazol. Miren lo irracional. ¿Se acuerdan cuando hablaba la vez anterior de los antibióticos de reserva? Que deberían ser usados solamente cuando no hay otra opción para las situaciones especiales. El itraconazol deberíamos reservarlo, pero no, ya lo estamos usando de manera, digamos, irracional. Eso es lo que quiero remarcar. La candidiasis vulvovaginal es un proceso disbacteriótico, no es infección adquirida exógena, por favor. Se alteró la flora, el equilibrio vulvovaginal se alteró y ahí empezó a emerger como un causante de molestia. La candidiasis no es ITS, por Dios, por favor, los que creen en Dios, acepten esa expresión que da. El tratamiento generalmente dosis única de fluconazol con 250 miligramos, una sola dosis suficiente. ¿Puede usarse terapia intravaginal antimicótica? Claro que sí, puede usarse cuando el cuadro es bastante, digamos, notable, hay una gran congestión, hay mucha secreción, se puede usar una crema o óvulos de fluconazol o de otro antimicótico, hay varios, como complemento. Resistencia o procesos reiterativos o fracasos del fluconazol, ahí recién usen el itraconazol. No lo desperdicien, no lo manoseen demasiado. Un manejo de factores facilitadores, ahí me refiero a que desaparezcan esa necesidad de estar usando sustancias por ahí deodorizantes, que le dan un buen olor, refrescan, que mejoran el pH. Por favor, jovencitos, hagan eso. En las micosis de la piel comunes, de piel y faneras, ¿sí saben lo que son faneras, no? Ahí encontramos las uñas, pelos. Entonces ahí los de primera línea en verdad incluyen a la terbinafina, que es ahorita el antimicótico para piel y faneras de primera línea. Ahí está el espectro, también hay efectos adversos, como digestivos. Y hay una condición, sí, no sé si habrán escuchado ustedes de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad muy grave, en verdad, muy grave. Y a veces es muy severa en algunos pacientes. No porque sea inmunodeficiente, sino porque así es su condición. Y se ha encontrado que si ese paciente psoriático puede adquirir una infestación de hongos adicional y si usan terbinafina puede agravar la psoriasis. Ese es el inconveniente, hay que tener mucho en cuenta. ¿Tiene una de las psoriasis común solamente o tiene el trasfondo la psoriasis? Nunca usen ahí porque se agrava el problema mayor de la psoriasis, es una enfermedad mayor. Los antiemíticos, o sea, agentes que usamos para los parásitos, especialmente intestinales. Ahí damos un dato referencial de la problemática de salud que hay en torno a los parásitos intestinales. Se considera, jovencitos, que de toda la población, de los 7.000 millones de individuos que somos en el mundo, cuando menos 2.000 y tantos millones están parasitados, o estamos parasitados, debería decir. Es tremendamente
frecuente este tipo de problemas, pero mayormente son los países en desarrollo, digo. Esa terminología de país en desarrollo es un cuentazo. Desde que nací prácticamente, desde que tuve uso de razón, escuchaba, somos un país en desarrollo, y nunca nos desarrollamos. Nunca nos desarrollamos, es un cuento miserable. Y como condición de país en desarrollo, o subdesarrollado, mejor deberíamos decirlo, tenemos factores sanitarios, económicos, culturales, ideológicos y ambientales que promueven esto. Miren, ¿cómo se podrá mejorar estas enfermedades que tienen que ver con la salubridad en Chiclayo, por ejemplo? Donde ahora es un poco menos, pero ustedes probablemente se han ido por el centro, al menos en años anteriores, encontraban los desagües rotos frecuentemente, con heces fecales en la calle, una pestilencia puerca, basura por todos lados, urinarios en la calle, en los postes, una falta de cultura pero terrible. Eso promueve este tipo de problemas. En América Latina pues es mucho peor que a nivel mundial. El 50% de la población de América Latina está parasitada. Y en niños menores de 5 años, esta incidencia va del 30 al 70% de los niños. Parasitosis intestinal. Y que es muy diversa. Ahí tenemos dos tipos de parásitos, los protozoos y los helmintos. Los protozoos tienen esas características, son unicelulares, con multiplicación directa en el cuerpo, son parásitos intra o extracelulares. En cambio, los helmintos, como organismos multicelulares, son grandes, no se multiplican directamente en los humanos y son extracelulares. Son diferentes de los protozoos y los helmintos. La amebiasis de todos los protozoos probablemente la más importante que hay, porque puede derivar en un caso muy serio como es la amebiasis hepática. La entamoeba histolítica es muy seria, puede producir infecciones hepáticas muy severas, incluso abscesos hepáticos. Dentro del hígado se establece una bolsa de pus que tiene que ser intervenido el paciente quirúrgicamente para drenarlo. Este germen es un proceso anaerobio. Normalmente existe en nuestro organismo como comensal. Está ahí sin generar problemas, nos morimos y se muere con nosotros, pero en algunas circunstancias pueden cambiar las condiciones y comienza a convertirse en patológico. ¿Qué tipo de infecciones puede dar? La colitis, un problema de colon, que es lo común, la famosa entamoeba histolítica, la amebiasis intestinal, que es la famosa diarrea con pujo y tenesmo. Supongo en microbiología ya han hecho. ¿Sí? De ahí les deben haber hablado sobre esto, ¿no? ¿Seguro? Parece que sí se acuerdan algunos y otros no. Esa entamoeba histolítica es la famosa diarrea, como digo, con pujo y tenesmo, aquella que el paciente puja terriblemente al defecar y emite pequeñas volúmenes de diarrea con moco, pestilentes, mucos sanguinolentas. Es un cuadro muy incómodo, en verdad, muy incómodo, muy contagioso y lo puede llevar incluso a una hepatitis o abscesos hepáticos. Esta entamoeba histolítica tiene tratamiento, evidentemente. Ahí tenemos las amebiasis de varios tipos, luminales para que actúe solamente en la luz intestinal, no una infestación suave, ligera. Sistémicos cuando ya están comprometiendo, por ejemplo, el hígado, la ivermectina y la cloroquina. Y mixtos, tanto actúan a nivel intestinal como a nivel sistémico. Tenemos el metronidazol y otros más, el dormidazol, el sanguinazol. Ahí está el metronidazol. Eso ya lo hemos comentado en algún momento cuando se hablaba de las infecciones por anaerobios, ¿se acuerdan? Les dije de que había poquísimos agentes terapéuticos útiles en las infecciones por anaerobios que son graves. Ahí estaba la clindamicina, ¿se acuerdan? El cloranfenicol y el metronidazol. Son los tres
agentes terapéuticos que podemos usar con bastante éxito en las infecciones por anaerobios, bacterias anaerobias. Entonces, en este caso, los nitroimidazoles, tenemos la disentería, indicación del método de midación en nitroimidazoles, la disentería liviana, estamos hablando de la diarrea disentérica, la giardiasis, que también es otra enfermedad diarreica causada por otro parásito, no es la entamonista olítica, sino la Giardia lamblia. ¿Sí? Ya lo conocen. La amibiasis invasiva y la tricomoniasis, lo que me preguntaba por las tricomonas vaginales. Los nidazoles y el semidazoles son un poco diferentes, son para la disentería amibiánica y amibiasis intestinal particularmente. Son muy parecidos, son de la misma familia, son nitroimidazoles. Respecto al antimicrobiano, ahí están los pocos anaerobios, lo que decía, para las infecciones comunes por anaerobios son muy útiles. También se utilizan en el Helicobacter, este germen que generalmente complica las enfermedades acidopépticas. Este detalle es importante, interviene en el transporte de electrones del DNA. Eso, miren, les cuento, tiene un efecto que se puede utilizar desde el lado positivo. Y aquí en Chiclayo hay un trabajo que hizo un médico, no me acuerdo bien, el Almanzor, que publicó un trabajo en el cual en las terapias ginecológicas, en el cáncer de cuello uterino, él se dio cuenta que cuando usaban metronidazol para problemas ginecológicos y a la vez, coincidentemente, estaba ocurriendo un cáncer de cuello uterino, al aplicarle la radiación, escúcheme bien, la radiación como tratamiento del cáncer de cuello uterino, la radioterapia, los pacientes que habían recibido nitroimidazoles previamente o concurrentemente respondían mejor a la quimioterapia, a la radioterapia. Y publicó esa observación y en verdad se estableció como una especie de referente mundial para lograr que la radioterapia sea más eficaz en cáncer ginecológico, particularmente en cáncer de cuello uterino, si a la vez usaba tópicamente, al menos preparado con nitroimidazol, mejoraba la respuesta ante la quimioterapia antineoplásica. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué? Por esa particularidad de actuar en el DNA de las células cancerosas. Estamos hablando. Como efectos adversos, puede producir algunas importantes como el dolor de cabeza, náusea, boca seca, dolor de nariz. Y que les he comentado ya en otras ocasiones sobre el famoso efecto disulfirán. ¿En qué se sustenta esto? El disulfirán o antabus fue un medicamento que se usó a mediados del siglo pasado con una intencionalidad: procurar que los alcohólicos dejen de ingerir alcohol. ¿Por qué? Porque cuando se tomaba el alcohol en estos pacientes adictos al licor, y por ahí consumían disulfirán o antabus, tenían una resaca pero brutal, una de las más terribles que se pueden conocer, o sea, un vómito, diarrea, incluso de manera casi severa. ¿Qué pasa, jovencitos? Dime, por favor. Ven, retírate acá, ponte acá, por favor, ¿sí? Tienes un comportamiento más que patológico. ¿Sí? Y eso me inquieta sinceramente, porque me da la impresión de que te falta madurar. Discúlpeme que te lo diga. Ya, pues, pero por favor, atiéndeme, a ti me estoy refiriendo. Contrólate, ¿sí? Contrólate. Por favor. Jóvenes, discúlpeme que a lo mejor tengamos que despedirnos con esto, pero es lamentable que a veces haya este tipo de cosas en un ambiente universitario. Hay lugares y hay momentos en los cuales debemos, obviamente, manifestar nuestra alegría, nuestra palomillada, eso es imprescindible. Pero no pues en una reunión en la cual incluso me llaman a mí la atención y sigo incurriendo en el mismo defecto. Eso, ¿cómo me califica? Como irrespetuoso, falta de educación, está como estúpido. Por favor. Entonces,
pero les pido que si pueden, por favor, traten de evitar esto, no malogren un ambiente, digamos, académico como es un aula, particularmente en medicina. Bueno, entonces el efecto disulfiram consiste en eso, que estos individuos que tomaban mucho licor, se les daba, con esa intención de disuadirlo, de que no sigan tomando licor, al sufrir este terrible efecto tóxico del alcohol más del disulfiram, vómitos, diarreas, incluso a veces convulsiones, se pensaba que el individuo, después que le pasaba este problema, iba a reflexionar y decir, no vuelvo a tomar licor. Y muchas parejas particularmente asumieron que ahí estaba la solución para sus maridos alcohólicos. Y lo usaron a veces irresponsablemente, que llevaron a situaciones graves a sus parejas. Al final se condenó y se eliminó ese producto ante abuso de disulfiram. Pero curiosamente estos preparados como el metronidazol tienen el mismo efecto. Por eso ahí tienen que tener ustedes muchísima cautela. Si van a recetar metronidazol a un individuo, hombre o mujer, tienen que prohibirle que tomen licor de manera drástica, porque puede llevar a una situación tóxica muy seria, por favor. ¿Sí? No pierdan de vista eso, por favor. El famoso efecto de disulfiram o antabuso. Bueno, otras acciones de inhibición de la inmunidad celular también pueden producir mutagénesis, carcinogénesis, también está demostrado que no es muy grave la incidencia, pero sí se sabe que puede ocurrir. Y sensibilización a la reacción del ciclo de cáncer. En las células del cuello uterino, particularmente el cáncer, hay células hipóxicas y eso hace que con el metronidazol pueda responder a la radiación terapéutica. Luego tenemos las medicinas luminarias que solamente combaten a la antamueva en la luz intestinal. Ahí tenemos la paracomicina, y abajo, miren, el cuyoquinol, que ya no existe, pero quiero comentarlo, siempre lo comento, porque es un medicamento que fue retirado del mercado mundial debido a una experiencia gravísima que ocurrió en el siglo pasado. Y es un escándalo en el cual se grafica el rol perverso, groseramente perverso de la industria farmacéutica. Este preparado cuyoquinol se llamaba en países como el nuestro enterocedil o enterocloroformo. Y miren cuál es la historia de esto. El laboratorio que lo producía, Ciba Geigy, lo promocionó al lanzarlo al mercado farmacéutico como un antiamebiásico. Y realmente sí, su naturaleza farmacológica indicaba una gran eficacia en el manejo del entacloristolín. Obviamente se comenzó a usar y le iba muy bien al laboratorio porque era el único antiamebiásico que existía en esa época. Estamos de años anteriores. Y el laboratorio que lo produjo siempre pues, están pensando cómo aumentar sus ventas. Inmediatamente lo recomendó para todo el proceso parasitario intestinal, ya no solamente para la amebiasis, sino también para la giardia, para incluso parásitos de tipo lombrices. Aumentó sus indicaciones y que no era realmente útil para eso. Con el tiempo lo recomendó para todo tipo de procesos diarreicos. Miren ustedes, de ser un antiamebiásico pasó a ser un antiparasitario común y luego a un antidiarreico común. Obviamente, si ustedes analizan esto, verán que las ganancias se incrementaron notablemente porque sus ventas eran millonarias de este producto. Yo les cuento, en el año de 1998, que fue el último fenómeno del niño grave que ocurrió en el país y que parece que va a ser como este que viene, por si acaso, como este es grave lo que va a ocurrir. El Ministerio de Salud, a la vez que distribuía, por ejemplo, los afectados por el fenómeno del niño, repartía en todos los domicilios de zonas afectadas, como por ejemplo Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, repartía paquetitos de sobres de rehidratación oral y sobres de enterocloroformo, ioquinol, para todas las infecciones diarreicas que iban a ocurrir o que ocurrieron en ese fenómeno del niño. ¿Qué ocurrió? En los años 70
En los años 70, en el Japón, se encontró una enfermedad rarísima que le llamaron SMON, S-M-O-N, y que se caracterizaba por problemas tóxicos cerebrales, convulsiones y muerte de pacientes, ceguera y muerte de pacientes. Investigaron y encontraron que había una relación aparente entre esta nueva enfermedad y el consumo de cloroquinol. El Estado japonés, el gobierno japonés de esa época, le hizo un juicio al laboratorio. Le hizo un juicio porque tenía las evidencias de que la causa era este medicamento y que nunca se dijo que podía provocarlo. Ese problema, ese proceso judicial, imagínense, Japón, país del primer mundo, no podía contra el laboratorio. Demoró cuando menos 10 años en encontrarse una declaración real del director técnico del laboratorio Ciba Geigy de Bélgica, un doctor Console, apellido de Console, donde declaró él que en los estudios preclínicos, cuando recién estaba investigando el fármaco, en animales de experimentación, encontraron reacciones tóxicas graves en estos animales. Y lo tuvieron que reportar, lo reportaron a los dueños del laboratorio. ¿Y saben qué respuesta le dieron? Confesó este doctor Consol, que le dijeron que tienen que ocultar y destruir toda esa información, escúchenme, porque tenían que recuperar su costo de inversión. Habían invertido tanto en ese medicamento que no podían perder la oportunidad de recuperar el dinero invertido, vendiendo a pesar de que estaba provocando muerte y gravísimas secuelas. Reflexionen sobre eso, reflexionen sobre lo canalla, lo salvaje que es a veces el razonamiento de la gran industria farmacéutica. Ese es el fenómeno ocurrido con el cloroquinol de famoso SMON. Si eso ocurre con otro país, ¿qué va a ocurrir con un país como el nuestro? Donde digo, sabiendo este caso, el colmo de nuestro país, nuestro Ministerio de Salud en ese tiempo, ese fue el gobierno el último gobierno de Beraúde con el de Adán García. ¿Sabían esto? Claro que sí, sabían este proceso mundial, pero lo siguieron repartiendo para la gente víctima de los fenómenos del niño. Además que demostraron una ignorancia tremenda, porque ese problema era diarreico bacteriano, no era pues diarreico parasitario. Eso entonces es algo que por favor les cuento con énfasis para que vean ustedes lo canalla que se hace. Los delmintos, los gusanos, que tenemos dos tipos de gusanos, los nematermitos y los platermitos. Los nematermitos son los famosos lombrices, los cilíndricos. Ahí está. Ahí se pusieron de canto para los socariáceos y los tomados de nada. Por fortuna, todos responden al mismo preparado farmacológico que les voy a mencionar. Luego tenemos los platermitos que son muy diferentes de los gusanos planos, la astenia. Una leche muy chiquita que se llama una leche nana, pero son planos, extremados. Generalmente los transmiten pescado. La OMS considera como medicamentos esenciales contra este tipo de parásitos lo siguiente: para los helmintos promociona casi de manera general el albendazol y el mebendazol. Es un dúo que anda muy de la mano. Pero también tenemos la nicosamina, el praziquantel, particularmente para la neurocercosis. Hay parásitos que tienen una forma de vida que nos hace formar quistes. Estos quistes pueden estar incluso ubicados a nivel del sistema nervioso central, la triquina, por ejemplo, la neurocercosis por quisidaquídicos. Se desarrolla unas bolsas llenas de líquido en el cerebro. Y eso, imagínense, porque en el cerebro un cuerpo extraño de ese tamaño produce convulsiones y obviamente si está en una zona más vital hasta la muerte del paciente. Y si es que ustedes, o se rompe ese quiste, se disemina por todo el cerebro y es una catástrofe. Ese tipo de problemas lo causan estos parásitos. Los tremátodos y los estistosomas también utilizan este tipo de preparados como el praziquantel y las filiarias, que no hay aquí por fortuna, eso existe en el África,
la dietilcarbamazina y la ivermectina. ¿Se acuerdan de este? ¿Quién se acuerda de esta ivermectina? COVID, toda la gente. Es increíble, creo que les he comentado a ustedes, a los pacientes de COVID se les dio porquería y media. Y ahí me incluyo, creo que les conté. Yo he recibido virtudes 2 veces internado por COVID, una vez en el Almanzor y otra vez en el Kaiser. Y muy mal, sinceramente. Pero con buena suerte, mala suerte me recuperé. Bueno, entonces me acuerdo que conseguimos acitromicina, ivermectina, el otro, el antipalúdico que también se usaba. Y no había, pues, mis pobres hijos que son médicos por ahí, con sus conexiones, a conseguir la ivermectina, a conseguir otros productos, hasta dióxido de cloro. Pero ese dióxido de cloro no empezó porque era una estupidez usarlo, el colmo de los colmos. Pero bueno, entonces la ivermectina es muy útil para la filaria, pero no tiene nada que ver para infecciones virales, como el coronavirus, que estaba dentro del arsenal terapéutico. Y antivirales, les juro que en mi vida creo que me he tomado una farmacia. El Bebendazol y el Albendazol, que son los dos propuestos por el Ministerio de Salud y la OMS, son muy en verdad eficaces. Logran rápida, pero completa, pero sí eficaz. Y mejor, este es uno de los pocos casos en que mejora la absorción con la presencia de alimentos. Un caso rarísimo. Hay toxicidad como por ejemplo la raíz de la patogénesis, hay toxicidad también. Estos adversos como dolor abdominal y diarrea. Y no deben usarse en embarazo ni en los alérgicos ni en menores de 2 años. ¿Por qué remarco eso? Porque desafortunadamente en nuestro país, y esto es una consecuencia de las políticas de salud que tiene nuestro ministerio, en la cual establece la campaña de desparasitación, especialmente en las zonas periféricas, en campo, llegan siempre a ir a la y le dan un antiparasitario. No es que esté mal, porque por estadística se sabe que desparasitar de esta manera, por ejemplo, no es el doctor, sí, pues, como la mayor parte de los niños están parasitados, sí se les da un beneficio terapéutico. Pero no vayamos a quedarnos con la confusión de que estos antiparasitarios, como el Bebendazol, matan todo tipo de parásitos. Por favor, solamente son para el ascaris, para el oxuro, el necato, y en algunos esquemas terapéuticos que no es una monodosis de la desparasitación para algunas tenias. Pero por lo tanto no es que cuando se usan estos antiparasitarios en la campaña de desparasitación el niño se queda libre de parásitos. Matan los más frecuentes, como el famoso enterónimo. Y hay a veces confusión porque se cree que ya se quedó desparasitado de todo. No puede tener una tremenda tenia que ni siquiera tiene, no se inmuta con el antiparasitario. Y en menores de 2 años puede producir efectos teratogénicos. El clásico anterior es un alternativo, se usa particularmente para los platemitos, para las tenias. Hay un caso que nunca he encontrado yo explicación, porque tenemos las tenias, tenemos los trematos. En Chimbote trabajé mucho en pediatría unos 5 años y tuve la oportunidad de atender un niño que llevaron sus familiares y me decían de que habían encontrado un animalito caminando por entre sus ropas, no caminando porque no tenía que, sino que se rectaba, se movía así como una especie de ¿qué les puedo decir? Ondulando. Y me decían que había salido de la pared abdominal. Pero una cosa espectacular. Fue ir teniendo un edificio de salida. Entonces, ¿cómo va a salir? Esto es un parásito al bajar. No puede haberse desarrollado ahí para que salga a través de la piel hacia afuera. Y increíblemente comenzamos a ver ahí que algo rectaba
piel. Se notaba la piel como que se contraía. Se notaba que algo reptaba bajo la epidermis. Entonces, dio una hojita de bisturí y le colocó un poco de anestesia. El niño tenía obviamente a esa página como se asustaba, pues pataleaba salvajemente. Y lo logré abrir, increíblemente comenzó a salir igualito. A eso microbiología y parasitología, ¿has visto fasciolas hepáticas? Igualito, una fasciola aparentemente salía así rectángulo. Chiquito como mi uña, no una grande, un poquito más chiquito. Nunca en mi vida he visto. ¿Cómo demonios llegó esta fasciola? Se escribió fasciola. Porque saben que lo tomamos, lo capturé, el animalito, que mi quería ponerle un nombre. Lo metimos en hormón y lo mandamos a un laboratorio. Que lo identifiquen. No lo identificaron de la otra. Tenemos que dar una. Conocido, que parece una fasciola. Lo enviaron a Lima. Por mala suerte que ya leí un libro en Chicago, no sé qué hablaba conmigo, en el 85. Es increíble, ¿no? ¿Qué se supone que había ocurrido? Ese parásito no se puede haber formado dentro de la piel, debe haber salido del intestino y increíblemente debe haber generado una adherencia, no sé, por la cual llegó a la piel, la atravesó y salió hacia el exterior. Ninguna referencia he encontrado que te diga que ha ocurrido eso en el mundo alguna vez, pero así es. Pero bueno, estos son los famosos tremátodos, estos parásitos que tienen forma de fasciola. Bueno, el Praziquantel es eficaz para ese tipo de